Les voy a invitar que vayan a su Biblia al libro de Éxodo, capítulo 4, versos 10 a 17. Lo tenemos ya. Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y él pondrás en tu boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual hará las señales. Vamos a orar. Padre bendito, Dios amado, Dios de gloria, una vez más, Señor, venimos delante del trono de tu gracia, dándote toda alabanza, honra y gloria, porque solo tú la mereces, Señor. Te damos gracias, Padre, en esta hora, porque podemos compartir tu palabra. Reconocemos, Padre, nuestra insuficiencia delante de ti, nos humillamos y pedimos, Señor, que tú bendiga este tiempo, Señor, que tú me uses solamente como instrumento, como vasija para tu gloria. Que sea tú que ponga palabra en mi boca, Señor, para gloria tuya y para edificación de los que escuchan tu palabra, Señor. Dirige a tu siervo y sé con cada uno de nosotros. Por Jesucristo, tu Hijo, te lo pedimos, Señor. Amén. Hemos puesto como tema, ¿verdad?, esta prédica, la persona que Dios escoge y usa. Sabemos que todos los que hemos sido salvos por la gracia de Dios, hemos sido llamados por Dios. Pero aquí, en esta palabra y usa, hay una particularidad. Hay una particularidad porque Dios solamente va a usar para hacer prodigios y señales a una persona que tenga dos condiciones como las que tenía Moisés. La condición de Moisés, bueno, él era pecador y débil como todo ser humano, pero tenía una condición excelente que Dios vio en él que podía usar. Dos condiciones. Lo primero, que el siervo que Dios escoge para servir tiene que pagar un precio. Lo primero, para que Dios pueda hacer grandes cosas a través de un siervo, lo primero que debemos estar dispuestos a pagar el precio. Y Moisés estuvo dispuesto a pagar el precio. Otra condición que tenía Moisés, que debe tener un siervo de Dios para ser escogido por Dios y para que Dios los use, es que debe ser una persona mansa. Una persona mansa es una persona humilde. Y vemos que Moisés, siendo pecador y teniendo todas las debilidades que tenemos todos los seres humanos, él tenía estas dos condiciones. Y por eso aceptó el reto y estuvo dispuesto a padecer todo lo que padeció para que el Señor lo usara y él poder hacer la obra que Dios le había encomendado. Todos sabemos, ¿verdad?, la historia de Moisés, lo que tuvo que padecer, ¿verdad?, aún dentro de sus hermanos, de su familia y en el pueblo de Egipto para poder cumplir la voluntad de Dios. Pero él estuvo dispuesto
a pagar el precio. A modo de introducción, vemos aquí que dice Moisés llamado a librar al pueblo esclavizado y sufriente. Primero, era hombre de Dios para ese momento. Dios nunca escoge a la persona equivocada. Él coge, ¿verdad?, al que él conoce, él sabe y conoce que verdaderamente va a hacer el trabajo que le encomienda. En segundo lugar, todos los cristianos tienen un llamamiento similar. A todo el que Dios ha llamado y ha escogido es con un propósito. ¿De qué? Primero, que glorifiquemos el nombre de Dios y que llevemos frutos hacia Dios, ¿verdad? Ese es el propósito, porque Dios podía vernos salvados y llevarnos de una vez allá al reino de los cielos, hubiera sido mejor para nosotros. Pero nosotros tenemos que cumplir un propósito aquí en la tierra, de testificar de la grandeza, del poder y de la gloria de Dios. Y llevar fruto para Dios, porque un día cada uno de nosotros tenemos que presentarnos delante de la presencia de Dios. Y sería muy triste nosotros presentarnos delante de Dios con las manos vacías, ¿verdad? Eso causaría mucha tristeza. Dios no nos pide, ¿verdad?, por ejemplo, que tú tengas que ganarte 10 o 20 o 30 personas para Cristo, pero yo considero que es justo que si Dios nos salva, ¿verdad?, y nos deja por un tiempo aquí en esta tierra, yo creo que por agradecimiento a lo que Dios ha hecho con nosotros, nosotros debemos presentarle algún fruto, ¿verdad? Alguna alma que haya sido, que nosotros hayamos sido instrumentos delante de Dios para ganarnos esa persona para Cristo. Se necesitan millones para ser usados como Moisés, y verdaderamente que se necesitan muchos siervos que estemos dispuestos en este tiempo a sacrificarnos para servir a Dios. ¿Qué clase de hombre era Moisés? Bueno, ya conocimos, ¿verdad?, que él lo primero que hizo fue ponerle excusa al Señor porque él tenía problemas en el habla, era tardo para hablar, ¿verdad? Y se excusó delante del Señor que por qué no enviaba a otro. Pero hay una pregunta que entonces nos hacen a nosotros. ¿Puede Dios usarlo a usted y usarme a mí? Claro que sí. A todos Dios nos puede usar. Lo que tenemos que tener la disposición, ¿verdad?, de pagar el precio para servir a Dios. Para servir a Dios tenemos que sacrificarnos, hermano. Tenemos una lucha constante contra la carne, contra Satanás y contra el mundo. Tenemos enemigos por todos lados. Y sabemos que servirle a Dios humanamente no es agradable porque vamos a tener que sufrir muchas consecuencias, a veces negativas, porque Satanás, el trabajo de él es impedir la obra de Dios y siempre va a estar poniendo obstáculos. Y nosotros solamente con la ayuda de Dios y la dirección del Espíritu Santo podemos vencer todos y cada uno de esos obstáculos que se presentan dentro del ministerio. En segundo lugar, vemos entonces la excusa de Moisés cuando Dios le hace este llamado. Al hablar era débil. Él consideraba que no era la persona adecuada para que Dios los encomendara, ¿verdad?, para esa misión. Primero, dice, ay Señor mío, no soy elocuente, verdaderamente, que no era elocuente, pero que Dios le da tremenda respuesta. El que él llama, capacita. Y el que él llama, usa. Porque ¿quién es que da la sabiduría? ¿Quién es que da el conocimiento? Es Dios. Entonces, cuando él llama a una persona, a veces a la persona le ponemos muchos obstáculos a Dios y creemos que no somos la persona indicada para hacer el trabajo y la obra que Dios nos encomienda. Pero dice la palabra, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo mismo al principio del ministerio yo tuve también la excusa que tuvo Moisés. Dios tuvo mucho tiempo llamándome a mí y yo siempre estaba retrocediendo. Yo le decía al Señor, pero es que yo no puedo ser pastor.
¿Usted sabe cuál era mi excusa? Yo no tuve ningún grado de educación. Yo no estudié nada, yo me crié en el campo trabajando en agricultura y mi papá decía que la mejor profesión era trabajar en agricultura. Yo fui algunas veces a la escuela porque en Era de Trujillo era obligatorio ir a la escuela. Cuando iban a someter a mi papá, entonces me enviaba 1 o 2 veces a la escuela y después para la loma otra vez. Y yo le decía, Señor, pero es que yo no puedo. ¿Cómo puede ser un pastor sin tener conocimiento? ¿Verdad? Pero Dios insistía en llamarme hasta que un día ya no pude resistir más. Y también le digo como Moisés, lo que hay que estar dispuesto a pagar el precio. Y Dios entonces usa a uno y hace grandes cosas a través de su siervo. ¿Qué más dijo Moisés? Nunca he sido hombre de fácil palabra. Parecía improbable que fuera escogido, ¿verdad? De acuerdo a las condiciones de él y a las condiciones que uno, y las dificultades que uno pone humanamente para servir a Dios. Pero verdaderamente que Dios capacita y usa a todo aquel que quiere servirle. ¿Qué más dice? Debe vencer. Debe convencer a su pueblo de su llamamiento. Moisés decía, ¿cómo yo, con estos problemas que yo tengo, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a poder convencer a este pueblo de que tú me envías? Era algo que humanamente para Moisés era difícil. Primero debe confrontar al faraón, que no era nada fácil. Debe confrontar al faraón con esta afirmación. Pero él era la selección de Dios para el trabajo. Muchas veces nosotros nos encontramos incapaces de poder hacer la obra, pero Dios escoge al que él sabe que puede utilizar para honra y gloria y para bendición, ¿verdad?, de las personas que usted le va a servir. Dios es que pone la gracia en cada uno de nosotros. Miren, en ese lugar donde nosotros estamos sirviendo, cuando nosotros llegamos a ese lugar, mi esposa y yo y 2 hermanas de la iglesia que nos dijeron que fuéramos a ese lugar porque había muchos niños. Cuando nosotros llegamos a ese lugar, lo primero que nos recibieron las personas dijeron, miren, aquí ustedes pierden su tiempo, esto no es territorio para el evangelio. Aquí ya han venido varias personas, inclusive han construido iglesias y la han abandonado y se han ido. Dice, bueno, pues nosotros la respuesta que le dimos, bueno, pues las cosas van a ser diferentes porque nosotros venimos quedando. Y le damos gloria a Dios. Hemos tenido muchas dificultades, muchos inconvenientes, pero ahí estamos. Ahora mismo tenemos en el colegio de nivel inicial, que decía el hermano pastor, estamos trabajando con 98 niños de 3 a 5 años. Y usted sabe por qué no tenemos más. Porque ni tenemos cupo, ni tenemos recursos. Pero ahora de todas partes, aún no de la misma comunidad, están tratando los padres de inscribir los niños en el colegio, porque ven el testimonio y el cambio que han dado esos niños que están en el colegio. ¿Ven? Gloria a Dios. La iglesia no ha crecido, ¿verdad?, lo bastante como uno humanamente quiere, pero si en 5 años que nosotros estamos trabajando con adultos, hay 35, 40 personas que ya han aceptado a Cristo y se congregan regularmente, pues gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, esa es la muestra, hermano, que para servir a Dios solamente hay que tener la disposición. Él es que pone la gracia en uno. ¿Qué más dice? Dios con frecuencia ha dado poder a los que no son elocuentes. Dice la Biblia que Dios escogió a los humildes, ¿verdad?, para avergonzar a los sabios. Y vemos a través de la historia de la Biblia cuántos hombres, ¿verdad?, que no conocían la letra, no eran profesionales, y Dios los utilizó para grandes cosas. Por lo menos, mire, el apóstol Pedro, Juan, eran simplemente pescadores, hombres que no tenían ningún conocimiento de letras ni de la palabra, y sin embargo, la Biblia nos muestra los grandes prodigios y señales que Dios hizo a través de estos hombres. Y lo puede hacer a través de cada uno de nosotros.
Lo que tenemos que estar dispuestos para cuando el Señor nos llama, decirle como dijo el profeta Isaías, heme aquí, envíame a mí. Y usted verá que el Señor va a hacer grandes cosas a través de nosotros. Y vemos cómo la palabra de Dios habla de tantos hombres que no eran elocuentes, ni tenían, ¿verdad? No eran profesionales, y Dios los usó grandemente. Jonathan Edwards dice que para poder predicar él tenía que leer sus sermones porque no podía hacer otra cosa. Y Dios lo usó grandemente. Su predicación produjo un gran avivamiento en la iglesia en su tiempo. Dice que Dios ha escogido lo débil para avergonzar a los sabios. Primera de Corintios 1:26 al 31 nos habla de esto. Y en tercer lugar, aquí vemos que en su comportamiento Moisés era manso. Nos habla el verso 13 de Éxodo, capítulo 4, verso 13. Esa era una de las grandes condiciones que tenía Moisés y que debe tener un siervo de Dios. Porque si no es una persona mansa, va a renunciar y va a dejar el ministerio. Porque son tantos los obstáculos que se presentan en el ministerio, que si no es una persona mansa, va a explotar a veces con los malos tratos que recibe, con las injusticias que recibe. Y si no es una persona mansa, no va a poder resistir en el ministerio. Tiene que tener ese don. Y eso fue de las grandes cosas que Dios pudo ver en Moisés para encomendarle una tarea tan difícil como la que le encomendó. No se sentía capacitado. Esa era la excusa de Moisés. Quería declinar a favor de otro más capaz. Dice también que en el libro de Números 12:3 que Moisés era el hombre más manso de la tierra. Y vemos que Dios vio esas condiciones en él. Porque verdaderamente las situaciones que iba a pasar Moisés dentro de su mismo pueblo, de su misma familia, vemos que los peores enemigos fueron los de su casa. Y eso mismo muchas veces sucede en diferentes áreas del ministerio. Que uno a veces recibe desengaño, a veces de la persona que uno no cree que lo va a recibir. Porque es una persona débil y a ese que Satanás usa. Satanás va a usar a cualquier persona para impedir el desarrollo de la obra de Dios. Y muchas veces va a usar lo de la familia, lo de dentro de casa, para tratar de hacer la vida imposible al siervo de Dios. Eso lo vamos a ver en el ministerio, lo hemos visto los que estamos en el ministerio. Definición de manso: una persona paciencia, con disposición, amable, ¿verdad? Esas son las características de una persona mansa. La mansedumbre es lo opuesto del orgullo o la arrogancia. Jesús dijo: soy manso y humilde de corazón. Y por eso soportó todas las maldades, atrocidades, engaños, traición, burla, ¿verdad? Porque era una persona humilde y manso de corazón, teniendo el poder de siendo Dios, de poder desaparecer a todo el que se oponía a su obra. Él pudo soportar todas y cada una de estas cosas que le hicieron. Entonces, por eso son la principal característica de un siervo de Dios es ser manso y humilde. Jesús dijo, los mansos recibirán la tierra por heredad. Eso es promesa de Dios, ¿verdad? En Mateo 5:5 nos habla de esto.
En tercer lugar, Moisés no era uno a quien el mundo buscaría. El mundo hoy está buscando, ¿verdad?, personas elocuentes, capacitadas, con sabiduría humana, ¿verdad? Pero eso para Dios no cuentan, que es importante usted saber y conocer cosas, pero lo principal que Dios quiere ver en una persona es la disposición de servirle y de hacer su voluntad. Eso es lo que agrada a Dios. No son los títulos, no son la elocuencia, no son la sabiduría humana, sino la disposición de hacer la voluntad de Dios. Moisés parecía tan falto de capacidad, pero era un hombre sabio, dispuesto a que Dios le hablara y él obedecer. No hacer lo que él le parecía o que encontraba él que estaba haciendo correcto, sino lo que Dios le dictara que debía hacer. Entonces, eso es una persona sabia. La persona que escucha a Dios y hace la voluntad de Dios, pues es una persona muy sabia, muy sabia. Todos nosotros somos sabios, si no, no estuviéramos aquí. Estamos aquí porque hemos sido sabios y hemos escuchado la voz de Dios. Solo una persona sabia que aún no sepa, mire, ni escribir su nombre, pero la persona que oye la voz de Dios y obedece es una persona muy sabia, porque toma las decisiones más importantes de su vida. No hay una decisión más importante que un ser humano pueda tomar en su vida que oír la voz de Dios y obedecerle. Porque la sabiduría humana, mire, todo lo que la sabiduría humana ha hecho y ha adquirido, se va a quedar todo en esta tierra. Pero la decisión que usted y yo tomamos, y todos los que han tomado la decisión de seguir a Cristo, somos herederos del reino de los cielos. Que con toda la riqueza y la sabiduría de esta tierra, no se puede comprar un pasaje para entrar a ese lugar. Sin embargo, Dios nos lo ha dado, nos lo ha regalado de una manera gratuita, nomás con obedecer su llamado. Gloria a Dios. ¿Qué más vemos de Moisés? No era el líder que pudiéramos esperar. Nadie esperaba, aún sus hermanos de sangre, no esperaban esto de Moisés. No esperaba que fuera un líder de la categoría y de la capacidad que tuvo Moisés, ¿verdad? Porque él le decía, ¿y cómo van esta gente a creer? ¿Qué le voy yo a decir? Dios nomás le dijo, dile que yo te he enviado. Con eso basta. Que la gracia la voy yo a poner en ese pueblo para que ellos puedan creerte y aceptarte. Como que yo te he enviado como libertador de mi pueblo. Pero aparentemente no tenía la apariencia de ser ese líder. Dios tendría que compensar la insuficiencia de él. Dios usa a quien escoge. Y eso lo tenemos comprobado. Que Dios da sabiduría. A veces hay personas que no saben ni escribir su nombre. Pero como estuvieron dispuestos a que Dios lo usara, Dios le ha dado tremenda capacidad e inteligencia, que conocen la Biblia de punta a punta. Los signos se lo aprenden y no lo olvidan jamás. Entonces vemos que para lo único que Dios necesita es que estemos dispuestos a aceptar su llamado. Aquí habla de Pedro y Juan. Aunque ignorantes e incultos, fueron llamados. Hechos 4:13 nos habla de esto. Vamos a buscar Hechos 4:13.
Dice la palabra del Señor. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del burgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Sabe que para adquirir sabiduría y conocimiento solamente tenemos que estar del lado de Jesús? Él capacita y enseña a quien Él escoge. Aquí vemos otros ejemplos de la palabra de Dios. Hombre como D.L. Moody, con su falta de instrucción, y sin embargo fue un hombre que hizo grandes cosas en su tiempo. Como predicador, como escritor, como orador, y Dios lo utilizó para hacer grandes cosas a través de él, para exaltar y glorificar el nombre de Dios. Bill Sanders, un pelotero profesional, y su estilo de predicación. Era un hombre que Dios lo usó grandemente, tenía una elocuencia y un modo de predicar la palabra que cautivaba a la audiencia. Moisés, el que antes había fallado. Falló, ¿por qué? Porque él no se encontraba en la capacidad de ser usado por Dios. En conclusión, hermanos, Dios puede usarlo a usted y a mí. Podemos servir a Dios como somos. Como somos, Dios nos va a usar en diferentes áreas, diferentes ministerios, pero Dios nos va a usar siempre que nosotros estemos dispuestos para que Él nos use. A veces hay personas, principalmente en la zona rural donde uno trabaja, que muchas veces creen que el trabajo de predicar y de aconsejar y de testificar solamente es de los pastores o de los que tienen un poco más de conocimiento para hablarle de la palabra. Muchas veces no se encuentran con la capacidad suficiente para predicarle el mensaje de salvación a una persona. Pero oiga, la palabra más poderosa para predicar el evangelio es decirle a otra persona lo que Dios ha hecho en mi vida. Esas son las palabras más poderosas. Dar el testimonio de quien yo era antes de conocer al Señor y lo que soy ahora después que conocí al Señor por su gracia y su misericordia. Los débiles y mansos pueden alcanzar para Cristo a los afligidos y a los que sufren. A los afligidos y a los que sufren. F.B. Meyer una vez lo explicó de esta manera. Dice él, solía pensar que los dones de Dios estaban en estantes, uno sobre otro, que mientras más crecíamos, más fácilmente los podíamos alcanzar. Eso fue al principio, después razonó de la manera siguiente. Ahora hallo que los dones de Dios están en estantes, uno debajo del otro. Eso quiere decir humildad, paciencia. Que no es por voluntad humana, sino es por la gracia y la misericordia de Dios, que Dios puede usar un hombre o una mujer para grandes cosas y para honra y gloria de su santo nombre. Que mientras más nos agachemos, más conseguimos. Mientras más incapacitados nosotros humanamente nos sintamos y nos rendimos a los pies del Señor, Dios nos va a utilizar de una manera mucho más especial. Sabiendo que nosotros no somos nada, que lo que estamos haciendo es por la gracia
y la misericordia del Señor. Y hay una pregunta entonces aquí para cada uno de nosotros. ¿Cuánto se ha agachado usted? ¿Cuánto nos hemos agachado para buscar la sabiduría de Dios, para que Él nos use conforme a su propósito y a su voluntad? Entonces hemos visto, hermano, aquí que la característica de un siervo o una sierva para que Dios lo use es ser manso y humilde de corazón. Si queremos usado por Dios, sabemos que tenemos que pagar un precio muy caro. Ahora, ¿estamos dispuestos a pagar el precio? Los que estemos dispuestos a pagar el precio, Dios nos va a usar de una manera maravillosa. Que el Señor le bendiga, hermano. Vamos a orar. Oramos. Padre Santo, Dios bendito, Dios de gloria, gracias te damos, Señor, infinitas gracias por este tiempo, Señor, en que hemos compartido, hemos expuesto tu palabra, Señor. Pedimos, Padre, que tú bendigas nuestras vidas, que tú nos capacites, que tú nos uses, Señor, conforme a tu voluntad. Que tú nos ayudes, Señor, a llevar fruto para aquel día que tenemos que presentarnos delante de ti, Señor. No presentarnos con las manos vacías, sino que tú nos utilices como instrumento, como vasija, para tu honra y gloria, Señor. Que estemos dispuestos a compartir las bendiciones que hemos recibido de ti, a compartirlas con otros, Señor. No podemos depender de la sabiduría humana. El poder es tuyo, la gloria es tuya. Tú eres quien transforma y cambia el corazón del hombre, Señor. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Gracias por permitirme, Señor, estar aquí en este tiempo. Tú sabes, Señor, con el gozo que yo lo hago, Señor, porque aquí me siento en casa. Tú sabes cuánto amo a estos hermanos, a esta iglesia. Y te pido, Padre, que tú los sigas bendiciendo y los sigas usando para tu honra y gloria. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano.